Bueno chicos, les voy a ir resolviendo los ejercicios del parcial o del taller número 1. Para empezar, lo que tiene que ver con el punto número 1, pues se trataba de realizar un esquema de cómo se formaron los suelos. Entonces considero que pues digamos, no es necesario que lo empecemos a explicar. Lo mismo con el segundo punto, ya que esto es teoría y estaba pues en los videos y en las clases que hicimos. Con respecto al tercer punto, la única diferencia que había era que deberían indicar a qué profundidad, ¿cierto? A qué profundidad y cuántos sondeos se debería realizar para categorías de construcción baja, ¿cierto? Entonces ustedes en la NSR 10, título H, ustedes encontraban que para la categoría baja mínimo eran 3 sondeos y esos 3 sondeos eran a 6 metros de profundidad. ¿Listo? Por otro lado, ya digamos como tal la descripción del sondeo y eso, pues ustedes también lo encuentran de forma teórica. La cuarta, pues también digamos que era más bien sencillo. Ustedes tendrían que haber realizado como una especie de diagrama de flujo para explicar cómo era el trabajo en campo, identificación, toma y transporte de muestras que se realizan para la investigación del subsuelo. Eso también yo se los alcancé a comentar, les decía de cómo era la forma de proteger las muestras, de transportarlas y la tarea que ustedes tenían para poder desarrollar esta cuarta pregunta se las había dejado de antes para que leyeran las normas de la sección 110, 101 hasta la 110, 111. La quinta, que de pronto los ejercicios son los que sí causaban como la intriga. Entonces, la quinta decía, ¿cuál es el peso unitario? Entonces, peso unitario seco, ¿cierto? ¿Cuál es el peso unitario seco de una muestra cilíndrica? Entonces, imagínense una muestra cilíndrica, ¿cierto? Extraída mediante tubo partido, si tiene un peso inicial, ¿cierto? Un peso 1, un peso inicial de 1250.5 gramos. Tiene dimensiones, que es el diámetro, ¿cierto? Un diámetro de 8.10 centímetros y tiene una altura de 15 centímetros. Además de eso, el ejercicio nos dice que tenemos la humedad, ¿cierto?, de esa muestra que se extrajo mediante tubo partido y la humedad es de 28.5%. Entonces, para resolver este ejercicio y para que entendamos, cuando decimos, eso yo también se los dije en las clases, cuando uno habla de una muestra, ¿cierto?, que tiene un peso inicial, ¿cierto?, que tiene un peso natural, que tiene un peso húmedo, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, este peso de la muestra, ¿sí?, en el ejercicio le dicen una muestra que se extrajo, digamos, con un tubo partido, es una muestra cilíndrica y su peso inicial es 1250.5 gramos. Hablar de este peso inicial es hablar que la muestra está en las condiciones naturales. Y si hablamos de las condiciones naturales, recuerden que los suelos por naturaleza tienen agua, por lo tanto ese peso es húmedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero que todo tendríamos que sacar el volumen del respectivo cilindro, ¿cierto? Que es finalmente la figura que nos está representando a nosotros.
la muestra, ¿cierto? Una figura cilíndrica. Entonces, aquí, por ejemplo, fallaron varios porque no recordaban tal vez cómo se saca el volumen de un cilindro. Entonces, para hallar el volumen, ¿cierto? Tenemos pi, tenemos como dato el diámetro, entonces por el diámetro, ¿cierto? Al cuadrado sobre 4, y eso se multiplica por la altura, que es igual a los 15 centímetros, 15 centímetros, ¿cierto? Eso nos da un resultado correspondiente a 772.9 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, conocemos volumen, conocemos este peso inicial, ¿cierto? Sabemos que para hallar densidad, ¿cierto? Entonces, la densidad es igual a una relación de masa por unidad de volumen. Como este peso inicial, como lo acabamos de expresar, está en condiciones naturales, entonces estaremos hablando de un peso unitario húmedo. Y esto sería igual a 1250.5 gramos sobre el volumen, que es igual a 772.9 centímetros cúbicos. Eso nos da un valor correspondiente a 1.6 gramos centímetro cúbico aproximadamente, ¿cierto? Le estoy explicando este procedimiento pues porque digamos uno tiene que trabajar con los datos que le dan. ¿Para qué nos dan la humedad? ¿Cierto? Muy sencillo. Recuerden que el peso unitario seco se calcula con el peso unitario húmedo que acabamos de hallar sobre 1 más el contenido de humedad, si lo están expresando en porcentaje, sobre 100, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a la densidad húmeda que acabamos de hallar, 1.6 gramos centímetros cúbicos, sobre 1 más esta relación que es el mismo contenido de humedad, ¿cierto? Sería 0.285. Y eso da un resultado correspondiente a 1.25 gramos sobre centímetro cúbico.